Buenas tardes, qué gusto que estén aquí con nosotros. Como saben, hemos tenido una serie de lives donde hemos estado invitando a diferentes personas, ya sea especialistas en ciertos temas o a preparar algunas recetas. Y el día de hoy estoy súper contenta porque está una súper profesional de estos temas con nosotros. Nos acompaña el día de hoy Adriana Celada. Adriana, bienvenida. Hola, gracias. Qué Gracias por la gusto invitación. tenerte aquí con nosotros. Bueno, para todos los que nos están viendo, Adriana es bióloga por parte de la Universidad de McGill y está estudiando una maestría en ciencias por parte de la Universidad de Mississippi. Además de que tiene amplia experiencia en temas tanto de sustentabilidad como en temas relacionados a zootecnia. ¿Es correcto, Adri? En zoología, sí. Ok, muy bien. Zoología, perdón, ya hasta cambié el término. Muy bien, pues bueno, Adri, platícanos sobre qué tema vamos a hablar hoy, para que todos los que nos están viendo sepan. Bueno, pues vamos a hablar sobre sustentabilidad, que es un término que se usa muchísimo, normalmente mal, para referirse a, digamos, a la ecología y a todo lo verde, ¿no? Pero la sustentabilidad es un concepto muy integral y como en los últimos años se le ha puesto el reflector a la industria ganadera sobre uno de los principales responsables, no solo de cambio climático, sino de la degradación del ambiente. Entonces vamos a ver todo el impacto que tiene el consumo de productos de origen animal sobre el desarrollo sustentable. Súper, fíjate que este tema, aparte de que es algo bien necesario, porque todos nos hemos dado cuenta que el ambiente está cambiando, ¿no? No es algo raro que todos los años digan, este es el año más caluroso registrado, ¿no? O sea, vemos que cada vez hay desastres naturales mucho más fuertes, tienen muchísimo más, es mucho más seguido, se presentan cada vez con más frecuencia y creemos que no hay como alguna manera en la que nosotros podamos estar afectando esto, las especies que están desapareciendo, o sea, muchísimos temas que están pasando que nos damos cuenta, los vemos en las noticias, pero hay veces en las que no sabemos qué hacer o no somos tan conscientes de cómo podemos nosotros estar influyendo en estos temas, ¿no? Sí, creo que a través de los años, tal vez incluso de los últimos 30 años que se ha hecho o se ha intentado hacer conciencia sobre el cambio climático, pues al principio como que lo más obvio era irnos contra la industrialización, ¿no? Las fábricas, Sí, los claro. automóviles, y hasta la fecha cuando le preguntas a una persona qué puedes hacer para mejorar la situación del medio ambiente, te va a decir, voy a usar menos el coche, incluso voy a ahorrar agua, ¿no? Y a muy pocas personas se les ocurre decir voy a dejar de comer carne al menos un día a la semana, ¿no? Porque creo que para las personas en general es muy difícil visualizar el impacto ambiental, ¿no? O sea, a veces solo pensamos, emisiones de dióxido de carbono, coches, ¿no? Pero ignoramos a lo mejor la pérdida de hábitat o la contaminación del agua u otros gases de invernadero que no son el dióxido de carbono. Entonces, con este tipo de pláticas justo intentamos mejorar esta conciencia de que hay muchas cosas en teoría invisibles que hacemos y de las que somos parte de una manera inconsciente al ser hábitos y que tienen mucho más impacto que, por ejemplo, dejar de usar un popote. Claro, incluso hay como listas, ¿no? Bueno, en varias ocasiones en las redes sociales he visto como muchísimas imágenes, muchísimas checklists donde dicen, ay, puedes darte duchas de 10 minutos, Uh -huh. usa más la bicicleta, camina más, todos estos tipos de cuestiones y a lo mejor no es un impacto tan fuerte o no estamos ayudando en gran manera al planeta como podríamos hacerlo, que es justo lo que nos vas a platicar, ya no para no estarlos mareando y entrar a lo bueno, pues si quieres empezamos, Adri, y Sí, vamos súper. platicando mientras vemos lo que tienes preparado. Sí, les voy a pasar unas imágenes. Ajá. Eh, bueno, podemos pasar a la primera. Lo primero de lo que quiero hablar es qué es en realidad la sustentabilidad o el desarrollo sustentable o el desarrollo sostenible, ¿no? Uh-huh. Tendemos a enfocar el desarrollo sustentable hacia lo que vagamente llamamos ecología, que es en realidad el medio ambiente. O sea, en automático decimos, pues si tiene una celda solar o si es energía eólica, seguro es sustentable, pero no es así. El desarrollo sustentable tiene tres ejes, el económico, el social y el medioambiental.
Entonces, en Ok. esta imagen, por ejemplo, si es algo que ayuda al medio ambiente y ayuda a la economía, pues suena fabuloso, pero no podemos brincarnos a las personas. Esta falta de ignorar a las personas ha llevado a fallas muy importantes en proyectos medioambientales muy grandes. Por ejemplo, bueno, esto es parte del tema un poquito de lado, pero en lugares donde se intenta combatir la caza furtiva o, por ejemplo, los huevos, que la gente toma huevos de tortuga, se hacen todos estos proyectos tomando en cuenta el medio ambiente y el dinero, pero nunca se fijan en la gente. Y es justamente la gente la que necesita cambiar, la que necesita educarse, ¿no? O Claro. es fabuloso para la gente y es fabuloso para el medio ambiente, pero no hay dinero. Entonces es algo que no es ejecutable. Entonces, Exacto. con esta visión en mente, voy a hablar justo de todo el impacto que tiene el consumo de productos de origen animal, pero no solo hablando del medio ambiente, sino también de la parte social y económica. Muy bien, perfecto. Y justo, como bien dices, este no es un tema nuevo, pero creo que aunque tenga años hablándose de esto, no hemos logrado dar con el clavo con las perspectivas desde las que se ha abordado, justo porque no cumple con estos tres ejes. Sí, bueno, francamente tampoco es fácil, ¿no? Abarcar un Claro, proyecto en el que, o sea, siempre, pues al final el sistema económico en el que estamos actualmente, pues justo el eje económico tiende a ser el más importante no es y, importante. y hay pues la degradación medioambiental. Entonces, Ujú. pues bueno, voy a empezar hablando, sí, del medio ambiente. Eh, bueno, lo primero que es importante acerca de los productos de origen animal en cuanto al medio ambiente es la emisión de gases invernadero. Tengo algunas diapositivas que están en inglés porque no encontré las imágenes en español, pero no se me angustien, yo las voy a explicar todas. Muy Eh, bien. Desde hace ya casi 10 años, muchas organizaciones grandes como la FAO han dado cifras muy impactantes sobre el porcentaje de las emisiones de gases invernadero que da la ganadería. Esta es una de las cifras más conservadoras, 14.5. Otra cifra que tiene la FAO es 21. Obviamente, pues el tipo de mediciones eh, varía mucho incluso entre países. Entonces tomo, digamos, la cifra más baja, o sea, el 14.5% de todos los gases invernaderos son, más bien la causa es la ganadería, que es muchísimo, muchísimo más de lo que incluso el transporte solo tiene. En esta siguiente diapositiva les voy a platicar sobre cuáles son los gases invernadero. Eh, Tenemos el dióxido de carbono, que todos hemos escuchado de él. Está el metano, que creo que la mayoría hemos hablado de él. Y luego está el óxido nitroso, que creo que casi nadie escucha de él. Y los gases fluorinados. ¿Por qué es importante saber de esto? Las vacas emiten metano por la biología de su sistema digestivo. El metano tiene un carbono que normalmente, por ejemplo, nosotros obtenemos carbono de las plantas que comemos y lo Ujú. desechamos en dióxido de carbono. Pero las vacas, además de esto, en su sistema digestivo sacan aún más carbono en forma de metano. El problema y la diferencia entre el dióxido de carbono y metano es que, bueno, hay un concepto que se ve aquí, que es Global Warming Power, el poder de calentamiento del mundo, y el metano tiene 25 veces más capacidad, perdón, de calentar el mundo que el dióxido de carbono. El óxido nitroso tiene 300 veces más capacidad de calentar y los gases fluorinados, depende de qué gas sea, de 1000 a 10,000 veces más. Entonces, a pesar de que en esta gráfica que vemos a la derecha nos dice que el 76% de las emisiones de gases invernaderos son por dióxido de carbono y solo el 16, perdón, son de metano, pues en realidad, si multiplicamos ese 16 por 25, vemos que el poder de calentamiento del metano es mucho mayor. Eh, Eso nos hace ver que a pesar de que hay muchas otras industrias que son profundamente contaminantes a través de dióxido de carbono, el metano es uno de los contaminantes más importantes de la Tierra y se le atribuye directamente a la ganadería. Me quedé pensando un poco, perdona, Adri. Sí, En la parte de la biología, ¿te refieres a todo el proceso de comer, metabolizar, digerir todo el alimento? O sea, un proceso tan normal como eso de generar tantos gases metano. sí, en realidad la mayoría de los rumiantes generan metano, pero
del número más bien de los tipos de animales que se utilizan, o de los que se matan para usar su carne, los más numerosos son las vacas. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí. Y siguiente, por favor. El segundo impacto ambiental que tiene la carne, y que está de los más importantes, es el cambio del uso de suelo. Nosotros en la tierra, y es un concepto como que hasta parece muy bobito, pero creo que no, a veces no lo pensamos, pues tenemos una cantidad de tierra limitada. Y de toda la tierra que tenemos, pues no toda la tierra es fértil, ni es arable, ni es habitable. Entonces, los pedazos de tierra más útiles para el ser humano son los bosques y las selvas, porque tienen tierra que es arable, son hábitats donde podemos vivir sin como experimentar cambios de clima muy drásticos, entonces se vuelven muy valiosos para cualquier tipo de uso. Esta gráfica es un poquito vieja, es del año 2008 sobre la tierra del Amazonas. ¿Y cuáles son sus causas de deforestación? Si vemos aquí, el 60% de la tierra que se deforestó del Amazonas fue para hacer ranchos ganaderos y el 30% fue para hacer agricultura digamos que alimentar a la gente nativa. También, bueno, este caso particular del Amazonas es muy importante porque al final los gobiernos deciden qué hacer con su economía, en dónde meten subsidios, a lo mejor hay países que defienden como muy fuertemente sus hábitats naturales y otros que prefieren justamente inyectar este eje económico a través de la degradación del ambiente. Si cambiamos de la siguiente diapositiva, vemos que nosotros bueno, le explico esta primero y luego la siguiente. A nosotros nos ha pasado lo mismo con nuestra propia selva lacandona. Sí, pasamos a la otra. Uno de los problemas del cambio de uso de suelo es justamente la pérdida de especies. Si yo de repente, como teníamos en la lacandona, tengo una selva, pues muy abundante en especies y de repente la talo para meter animales o para meter agricultura para que los animales coman, pues todos los animales, plantas y hongos que vivían ahí, pues van a desaparecer. Entonces, en esta gráfica, que es de la WWF, vemos que para todos los tipos de especies, aves, reptiles, mamíferos y, bueno, peces, obviamente ahorita no vamos a hablar de eso, casi el 50% de por qué están en peligro de extinción es por la degradación de su hábitat. Esto es cambio de uso de suelo para agricultura, que es lo más común, agricultura y ganadería, para urbanización y para recursos forestales, ¿no? Para plantar árboles que sirvan para utilizar la madera. Y bueno, por incendios forestales, ya sea accidentales o intencionados. Okay. En la siguiente diapositiva vamos a ver que esto le está pasando a nuestra propia selva, que es muy pequeña a comparación del Amazonas, pero es pues lo más importante que tenemos en términos de ese ecosistema. A partir de los años 80, justamente, repito, se metió mucho en este eje económico. Chiapas es un lugar, bueno, como creo que todos sabemos, Chiapas es el estado más vulnerado en cuestión económica y una de las ideas que se tuvo fue meter ganadería para que, bueno, se les regalaron animales a las personas para que pudieran vender leche y carne y así fuese un modo de subsistencia. Pero esto no es sustentable porque no nos fijamos en el medio ambiente. En este caso sí nos fijamos en la gente y sí nos fijamos en el dinero, pero no nos fijamos en la selva. Entonces, como vemos aquí, pues se quemaron muchísimas hectáreas, se talaron muchísimas hectáreas de selva para convertirlos tanto en espacios para cultivar granos para alimentar el ganado y en propios ranchos ganaderos. En el caso de la selva lacandona, y también pasa mucho en Asia, también se está metiendo palma de aceite, que es una planta que crece muy rápido y es muy redituable porque el aceite se usa para muchos productos procesados. Y en el caso particular de Chiapas también se metió piña, monocultivos de piña, que son también muy, muy detrimentales para la tierra. Pasamos, sí. Esta pequeña gráfica es cuánto podemos obtener de alimento a partir de usar un cierto espacio de tierra para generar comida. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la más grande es la soya, que nos puede dar 356 libras de comida por cada hectárea que se usa.
pero si vemos aquí en último lugar a la carne de res, solamente podemos obtener 20 libras por ese mismo espacio. Ahora, recordando que seguimos en una explosión demográfica mundial, que somos de momento 7 billones de personas y que nuestro espacio en la Tierra es limitado, pues esto es un uso muy ineficiente de un recurso limitado que tenemos, que es la propia tierra. Si vemos incluso el arroz, por ejemplo, es un cultivo que tiene otro tipo de impacto ambiental, pero aún siendo uno de los granos con mayor impacto ambiental, es muy eficiente en el uso de la tierra. El maíz, las legumbres como las leguminosas, perdón, como el frijol. Y en último lugar vamos a estar viendo en las gráficas que siempre tenemos a los alimentos de origen animal o a los productos de origen animal, porque son muy ineficientes en el uso de recursos. Justo esto que estamos viendo aquí, bueno, creo que es la manera como más clara, porque siempre que decimos es que la forma a lo mejor de ayudar al planeta es que disminuyamos nuestro consumo de alimentos de origen animal, porque no es nada sostenible. Y dicen, bueno, ok, si todos comen vegetales, de todos modos vas a talar, de todos modos vas a acabar con las selvas, pero estamos viendo aquí que no tiene el mismo impacto y que incluso es muchísimo más rendidor, por así decirlo, ¿no? Sí, fíjate que eso que mencionas es súper importante. Creo que es un argumento falso que escuchamos muy seguido, ¿no? Que dicen, oye, pero si ahorita yo me pongo, porque por ejemplo en Asia sí está sucediendo que la deforestación está ocurriendo para plantar soya. El problema es que esa soya no se la está comiendo la gente, se la están comiendo los animales, la soya y el maíz. Entonces, si realmente, y de esto voy a hablar un poquito más adelante en la parte de justicia social, si realmente estuviéramos deforestando para alimentar gente, ya hubiéramos terminado de deforestar, ya hubiéramos podido alimentar a todos con el espacio que ya destruimos, ¿no? Pero en cuanto nosotros sigamos alimentando animales de 1 tonelada para después solo sacar 1 kilogramo de carne por ese espacio, pues no es sustentable, ¿no? No, o sea, vamos a seguir destruyendo más y más y más de la selva conforme continúe la explosión demográfica. Entonces, sí, no es lo mismo. O sea, el hecho de si por una magia todos nos volviéramos, bueno, si todos comiéramos basado en plantas, no quiere decir que de repente vamos a tener que desaparecer todo para cultivar soya. En realidad, probablemente reduciríamos el espacio porque toda esa soya o todo ese maíz o todo ese arroz que ya se cultiva, en lugar de alimentar vacas, estaría alimentando personas. Sí, claro. Y justo yo creo que también es un problema que todos hemos visto en redes sociales, en la tele, que hay muchísimos niños que pasan hambre. La desnutrición también es un problema muy, muy grande, que incluso se trata en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que tratan de erradicar el hambre. Entonces, pues bueno, creo que podría ser una gran herramienta, ¿no? Es un gran mito, Sí. entonces, como mencionas, que si nosotros cambiamos a una alimentación que principalmente se consuman verduras, vegetales, frutas, pues obviamente no vamos a acabar con la tierra. Sí, exacto. Híjole, esta creo que se ve muy chiquita, pero bueno, se las explico. En general, el impacto ambiental no solamente va a tratar del proceso del cultivo y de crecimiento del animal en sí. Aquí en diferentes colores vemos toda la cadena de producción que involucra obtener productos de origen animal. La primera, como ya mencionamos, es el cambio de uso de suelo. Para tener vivas a la cantidad de vacas que tenemos vivas en este momento y de cerdos y de pollos, tuvimos y vamos a seguir teniendo que devastar la selva. Pero también el funcionamiento de la granja en sí tiene su propio impacto ambiental, del cual voy a hablar más a fondo en un momento, pero para mantener a la cantidad de animales que se mantiene juntos, normalmente se usan antibióticos de manera profiláctica. En el caso de los cerdos también se usa porque les ayuda a ganar de peso. Entonces aquí es una de las fuentes más grandes de resistencia a antibióticos. También algunas veces la cantidad de estiércol que se produce en una misma granja, al final termina por medio de escorrentía entrando en el subsuelo, en las aguas del subsuelo y contaminando a muchísimos cuerpos de agua alrededor de la granja. De esto, repito, voy a hablar un poquito más adelante.
el origen del alimento del animal, que también tiene su impacto en cambio de uso de suelo, cómo se procesa el animal muerto. Esto también es muy importante y es importante visualizarlo, por ejemplo, en el caso de animales grandes como las vacas. Saliendo de la granja, esos animales tienen que ser metidas en los camiones enormes que hemos visto en las carreteras y se tienen que llevar a los centros, a los mataderos autorizados, y de ahí se tiene que manejar maquinaria muy pesada. O sea, hay que levantar un animal de 1 tonelada para matarlo, ¿no? Y a partir de ese momento y hasta que el alimento, bueno, la carne se use como alimento, tiene que mantenerse en refrigeración. Y esto consume muchos gases, más bien produce muchos gases de efecto invernadero. O sea, a partir de este momento que inicia el procesamiento de la carne, empezamos también a usar refrigeración y mucho transporte. Entonces, del matadero se transporta normalmente ya sea a las carnicerías o a los supermercados, se mantiene todo el tiempo refrigerado o congelado. Obviamente hay un empaquetamiento para seguir reglamentos de sanidad y finalmente llega a la casa de la persona que lo compró. Entonces es importante no nada más fijarnos como al inicio, cómo crece un animal, sino también cómo se mata, cómo se transporta, cómo se refrigera y cómo llega a la persona que lo compra. Entonces, en esta parte de abajo tenemos justamente con esos colores separado cuál es el origen del impacto ambiental de estos productos. Como vemos aquí arriba, la carne de res es por mucho la que tiene más impacto ambiental, tiene más del doble que, por ejemplo, la carne de borrego. También casi 3 veces lo del queso. Si vemos, una parte importante es el cambio de uso de suelo, pero en gran parte es cómo se maneja la propia granja, y esto tiene que ver con la producción del metano. Si vemos en esta gráfica de alimentos similares, por ejemplo, el arroz en este índice que crearon en esta gráfica tiene 4.0 de impacto ambiental y la carne de res tiene 60. O sea, no es comparable en absoluto. Menciono el arroz porque, como dije antes, es uno de los alimentos que tiene un alto impacto ambiental porque los plantíos de arroz se hacen inundados. Entonces consumen mucha agua y además a veces producen óxido nitroso, pero aún con esos malos manejos no llega en lo más mínimo ni siquiera a uno de los mejores, digamos, de los productos de origen animal que estén mejor manejados. Aún así no va a ser tampoco el impacto como uno de origen vegetal. Sí. Siguiente, por favor. En cuestión de uso de agua, también es muy importante producir productos de origen animal va a usar muchísima más agua que producir cualquier producto de origen vegetal. Esto tiene que ver nuevamente con el hecho de que se tiene que cultivar muchísimo alimento vegetal para alimentar a las vacas o a los cerdos, en este caso, y a estos animales también se les tiene que dar agua. Entonces, para tener, está en libras, me parece, 1 libra de carne de res se usan 15,000 litros de agua. Para producir 1 libra, de trigo, voy a empezar a usar mucho el trigo porque tiene una cantidad similar de proteína por kilogramo, solamente se usan 1,000 litros. Entonces, a veces esto es muy importante porque a veces cuando dicen, oye, ¿cuidas el agua? No, sí, yo me baño súper rápido, en 5 minutos. Como duchas cortas, no tiro el agua, o sea... O compramos, ¿no? Estos aparatitos como de descarga de menos y más descarga, ¿no? O sea, ese es el tipo de cosas donde a veces muchas empresas se aprovechan de la venta. Esto se llama greenwashing, cuando te hacen creer que estás haciendo mucho por el ambiente, pero en realidad solo quieren que consumas. Podrías dejar de bañarte 1 año o podrías dejar de comer un producto de origen animal 1 vez a la semana y el impacto ambiental va a ser el mismo, ¿no? Entonces, son cosas que realmente no nos toman tanto, pero el impacto es enorme. Mucha diferencia, ¿no? Y no estamos como al tanto de que puede repercutir de esta manera, ¿no? Sí. En cuestión de contaminación del agua, lo que mencionaba yo hace un ratito, hace 1 semana salió esta noticia
de que las granjas porcícolas, perdón, están contaminando los cenotes en Yucatán. Como mencioné antes, pues cuando se tienen 3,000 animales en un lugar, o sea, perdón por la referencia, a lo mejor un poquito asquerosa, pero para los que tenemos perros, pues levantas la popó y es como, tienes una noción de lo que un animal hace popó. Y cuando tienes 5 animales dices, Dios mío, es muchísimo, ¿no? ¿De dónde, no? Ahora imagínate tener de 3,000 a 5,000 animales en un solo lugar. Entonces el manejo del estiércol es muy difícil, ¿no? En algunas granjas sí se tienen biodigestores que convierten algunos de los gases que desprenden el estiércol en combustibles, pero, y repito, tal vez es un poco asqueroso, pero esto es lo que sucede por escorrentía. Los líquidos del estiércol y de la orina se van hacia las aguas del subsuelo. Y en Yucatán, por ejemplo, que todos los cenotes están conectados, pues es una desgracia, porque todos terminan ¿no? llenos de E. coli, que es una bacteria normal en el intestino de todos los vertebrados, pero que es un patógeno para los humanos. Ok, perfecto. Patógeno es que nos hace daño si lo comemos. ¿Verdad? Exacto, que nos va a causar una enfermedad. Siguiente, por favor. Otra cosa que sucede es la eutrofización. En palabras muy, muy sencillas, la eutrofización es cuando en cuerpos de agua, por ejemplo, ríos o lagos, tenemos un exceso de nutrientes, que eso es muy raro en la naturaleza, porque en la naturaleza siempre todo el mundo está queriendo obtener nutrientes de donde sea. En los métodos tradicionales que tenemos en la agricultura para maximizar pues, la producción, se usan fertilizantes inorgánicos. Y la mayor parte de estos nutrientes no los absorben las plantas, sino que nuevamente por escorrentía se van a los cuerpos, al subsuelo, y de ahí terminan en los cuerpos grandes de agua. El problema con estos nutrientes es que los aprovechan pues los organismos fotosintéticos, que en este caso son las algas, y entonces se hacen literal tapetes de algas en estos cuerpos de agua que no permiten el intercambio de oxígeno con el exterior y terminan muriendo todos los peces y todos los organismos invertebrados de ese cuerpo de agua. Entonces, nuevamente, nuestra urgencia por producir mucho, digo, independientemente sí del sistema económico en el que vivimos, donde el eje económico es el más importante por encima del social o del medioambiental, pero al tener que alimentar a estos animales con el menor dinero posible, pues se usan prácticas con agroquímicos que son muy detrimentales para el medio ambiente. Muy bien. Y ahora uno podría pensar, ay, bueno, trato de consumir local o a lo mejor de algo cercano donde sepa yo que no van a estar en estas condiciones, pero de todos modos, si nos regresamos un poco a lo que nos platicabas de uso de suelo, uso de agua, o sea, deja de ser sostenible en cualquier situación, ¿no? O sea, no hay alguna manera de hacerlo sostenible. Sí. Sobre todo por la cantidad de personas que somos, ¿no? Y la cantidad que estamos consumiendo de esto. Sí, exactamente. En muchos modelos agroecológicos que se hacen en comunidades rurales, sí está ponderado, por ejemplo, les dan a las personas pollos o conejos, que son animales que no consumen tanto y que son de pues, relativo manejo fácil, pero nuevamente, o sea, estamos como poniendo un intermediario en nuestra nutrición, ¿no? O sea, bueno, vamos a hablar, no voy a hablar tanto de la parte de salud, porque Come Conciencia está lleno de la parte de salud, pero, o sea, es como un poco una obsesión necia y sin base, o sea, sin un sustento científico, el querer que la gente coma productos de origen animal. O sea, una persona en un lugar rural donde a lo mejor no tiene acceso a muchos tipos de alimentos que le van a ser benéficos, va a ser muy raro que una persona en México particularmente no pueda cultivar amaranto, maíz, frijol, ¿no? Que tienen todos los aminoácidos que necesitas. Entonces, ¿por qué a fuerza poner un conejo, ¿no? Algo que a la persona le va a dar grasas saturadas, que al animal le puede causar cualquier tipo de problemas, que a la persona le puede causar cualquier tipo de problemas de salud si no lo maneja bien. O sea, no tiene mucho sentido en realidad.
De hecho, bueno, justo antes de seguir avanzando, me parece que hay una pregunta que justo va en este tema. No sé si prefieras que las veamos al final o las vamos resolviendo de una vez. Pues sí, si quieres la resolvemos y si es algo que voy a decir después, pues ya les digo que me esperen tantito. Muy bien, perfecto. Gema nos pregunta si este proceso que nos mencionas de eutrofización es lo que permite el incremento de sargazo, que también es algo que hemos estado viendo muchísimo en las noticias. O sea, bueno, ahorita con el tema de la pandemia pasó un poquito a segundo plano todo el tema ambiental, pero no deja de estar ahí, ¿no? Entonces, esto tiene que ver. Sí, justo el sargazo es un tipo de alga café Uh -huh. que sí, o sea, en sí hay dos motivos por los cuales hemos tenido este aumento de sargazo. Uno sí es la eutrofización de todos los cuerpos de agua mundiales y otro ha sido los pequeños, bueno, pequeños a gran escala, cambios que han tenido las corrientes marinas a causa del cambio climático. Y pues malas noticias, no parece que esté mejorando, entonces parece No, que lo vamos a seguir, lo vamos a presentando, seguir ¿no? recibiendo. Pero sí, sí, justamente tiene que ver con este exceso de nutrientes que están recibiendo los cuerpos de agua. Muy bien, y nos pregunta, aprovechando, Graciela, que si estas algas que se producen pueden consumirse o aprovecharse de alguna manera. Ay, fíjate que eso es una pregunta súper interesante. En este momento hay muchos laboratorios alrededor del mundo que están haciendo biocombustibles a partir de algas. O sea, Uh -huh. sí son aprovechables, pero, por ejemplo, en el caso del sargazo, voy a regresar un momentito, el problema es que el sargazo que ya llega a la costa no llega vivo, llega ya, por eso huele feo, porque la mayoría ya Ajá. llega muerto. Entonces, si nosotros realmente tuviéramos una granja de algas, pues eso estaría muy bien porque sí lo podríamos aprovechar. De hecho, pues así se hace con muchas especies de algas de importancia industrial como el anori o el wakame, etcétera, Uh -huh. el dulce. Pero pues este no es un proceso que nosotros estemos controlando. Te voy a dar un ejemplo de un alga muy, bueno, sí, de una explosión algal se le llama a veces, muy desafortunada que sucede comúnmente en Florida. En inglés se le llama algal bloom, que sí es como un florecimiento de algas, y ahí hay una especie de alga roja que produce una neurotoxina, o sea, una toxina que afecta el sistema nervioso y termina matando a muchos peces. De manera indirecta, algunas veces también termina matando personas. De hecho, yo tengo una conocida que tuvo esa mala suerte, que algunos peces consumen, bueno, esto se le llama bioacumulación. Cuando Uh un -huh. pez, por ejemplo, que es herbívoro, bueno, que come algas y pues absorbe esta toxina y a veces sobrevive, pero un pez más grande que come muchos de estos peces chiquitos va a acumular muchísima más toxina. Sí, Y claro. si una persona que come pez come esta toxina, pues recibe la neurotoxina. La persona que yo conozco terminó con parálisis facial, tenía parálisis hemiplegia, logró recuperarse, pero no recuperó la parte facial a causa de esta neurotoxina. Entonces, para responder a Graciela, sí se puede hacer un aprovechamiento sustentable, sí se puede de manera sustentable de las algas, pero no de esta manera. O sea, tendría que ser un espacio, perdón, muy controlado donde se cultiven las algas para poder utilizarlo de manera sustentable. Ahora, yo creo que sí podría ser, bueno, estoy pensando, ¿no? En todo lo que nos estás platicando, que creo que es información muy valiosa que está ahí, pero no siempre sabemos cómo recibirla, ¿no? Para entender esa información, ¿no? Sí, Entonces, se me hace que a lo mejor sí se pueden aprovechar, pero por ejemplo, yo en mi casa no tengo las herramientas para poder aprovechar esas algas, ¿no? sí, Pero yo sí puedo intentar bajarle a mi consumo de carne, que exacto, sería sí. algo similar. O sea, más bien dar solución al problema desde una manera muchísimo más sencilla. Sí, sí, creo que algo que sucede mucho cuando escuchamos como justo cosas como de destrucción del hábitat, de extinción de especies, ¿no? Sobre todo que dicen, ay, no, ya no va a haber leopardos, qué triste, ¿no? Y te quedas en tu casa como, pues yo no voy a ir ahorita a rescatar un leopardo, no tengo el conocimiento, ¿qué hago, no? O sea, entramos un poquito en esa impotencia de cómo ayudo. Pero sí, justo es Claro. remitirnos a las causas más
últimas de la problemática. O sea, en el caso, por ejemplo, de la mayoría, como ya les mostré, de la desaparición de especies tiene que ver con el cambio de uso de suelo. Entonces, pues sí, esa es una manera, la verdad, muy sencilla en la que podemos reducir un problema tan grande. Justo ahorita que hiciste ese comentario, me acordé muchísimo de cuando eh, fue esto de que hubo muchísimos incendios en Australia. Ujú, Australia, perdón. Entonces, híjole, bueno, yo decía los koalas, ¿no? Mis conocidos, híjole, los koalas, ¿qué hacemos? O sea, ujú, ese tipo de soluciones están en nuestro plato, ¿no? O sea, sí. tenemos cosas a la mano que a lo mejor nosotros pudimos, no tengo un número, pero pudimos haber ayudado a muchísimos koalas a que no se perdiera tanto con los incendios y a lo mejor no lo sabíamos, ¿no? Sí, exacto. Esta es una manera bastante sólida y contundente. Y rápida, ¿no? Que es Sí. justo bueno, justo estaba leyendo hace poco esto de los objetivos de desarrollo sostenible y ellos se iban como por el boom de las energías verdes, ¿no? O sea, todas las empresas, toda la parte industrial tiene que cambiar a energías verdes, pero ya, eso fue cuando salió, ¿no? Y para hace 2 años, que fue el primer, bueno, más bien que fue el informe del panel de expertos que ellos crearon, hablan sobre este tema, ¿no? Que toda la industria cambia a energías verdes, pues es algo utópico, ¿no? Cero real. Sí. Entonces, si no tenemos las energías verdes, ¿qué tenemos para cambiar rápidamente lo que estamos haciéndole al planeta? Pues nuestra alimentación. Y justo repercute en muchísimos temas como estábamos viendo ahorita. Sí, digo, yendo un poquito más en este Uh tema -huh. de la sustentabilidad en sí, hay un documental que yo considero que está un poquito sesgado, pero tiene un muy buen punto, se llama Planeta de los Humanos, es de Michael Moore. Si conocen a Michael Moore, pues sabrán que de repente como que se le patina ahí como para un lado, pero él tiene un punto muy, muy importante. En Uh este -huh. documental él habla justamente de estas alternativas para obtener energía y dice, ¿para qué quiere? O sea, cualquier consumo implica un impacto, ¿no? O sea, el que yo pueda tener una celda Es un solar, esa celda solar se tuvo que manufacturar en algún lugar con algún material, que en este caso, por ejemplo, es sílice y carbón. uh Entonces, -huh. tiene que haber una mina de sílice, tiene que haber una mina de carbón de por medio. Se está manufacturando con energías fósiles, ¿no? O sea, para que yo pueda tener una energía verde, en este momento voy a utilizar energía fósil. Pero no solo eso, sino que ¿para qué voy a usar mi energía verde? ¿Para manejar un coche yo solo media hora al día? O sea, es otra vez un uso no sustentable porque no estoy haciendo el mejor uso de ese recurso. Muy bien. Luego lo voy a buscar. Se Sí, escucha muy interesante. sí, está bueno, repito, creo que podría ser un poco más propositivo al final, pero es un Tiene punto puntos muy importante. interesantes. Muy bien, perfecto. Muy bien, ya no te interrumpo, Adri, No, continúa. no te apures. Bueno, otras afectaciones, como ya dijimos, estas muy generalmente fueron las del medio ambiente, pero también tenemos afectaciones muy importantes en el ámbito social y económico. El primero es el que ya mencionábamos hace un ratito, que es en el planeta en el que vivimos hay muchísima gente que no tiene que comer. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Es justo, yo creo, una de las problemáticas que hemos enfrentado muchísimos años, y salen iniciativas y propuestas y la brecha cada vez es mayor, ¿no? Es cada vez Sí, más las personas que tienen acceso deficiente o prácticamente nulo a alimentos de calidad, ¿no? exacto. Esta estadística es la más actual que encontré. 821 millones de personas en el mundo no están subalimentadas, ¿no? O sea, sufren de desnutrición porque no tienen acceso a alimentos de calidad. De esos 821 millones, 39.3 están en América Latina. O sea, esto es lo que nos está pasando en nuestra propia casa. La gran mayoría está en Asia y el resto está en África. Ante esta realidad, estar utilizando la mucha tierra que ya estamos usando y los muchos alimentos que ya estamos cultivando y alimentos de calidad, y son de calidad porque se le están dando a estos animales para que aumenten de peso, como es el trigo, la avena, la soya, en lugar de estar alimentando gente que no tiene que comer, estamos alimentando animales para pues el capricho. O sea, ante esta realidad mundial es un capricho
de alimentar a unos pocos, ¿no? Con productos de origen animal. Sí, claro. No, y además, o sea, son cantidades muchísimo, muy diferentes, ¿no? O sea, ¿con cuántas personas puedes alimentar? Más bien, ¿cuántas personas alimentas con 1 kilo de carne, no? Exacto, eso es justo lo que viene en la siguiente diapositiva. Perdón. No, es que es Súper justo la frustrante. pregunta lógica, ¿no? O sea, bueno, aquí me parece un poquito exagerado, ¿no? 1 kilo de carne al día creo que es demasiado, podemos decir, Bueno, 2 pero déjame personas. decirte que hay estudios que dicen que sí, 1 kilo de carne es real, ¿no? Y eso está poco para una familia de 4 personas. Sí, sí, eso sí. Aquí pone que es 1 kilo de carne por persona, lo que es mucho, podemos decir 2, comen un día, ¿no? Entonces ya hablamos de que eso representa 15,000 litros de agua, pues un poco más de 1 hectárea de espacio. Y si comieran trigo, con ese mismo espacio y esa misma agua podrían comer 16 personas. Si empezamos a hacer cuentas de cuántas personas no están sufriendo de hambre en el mundo, veríamos que si dejáramos de comer productos de origen animal, todas las personas de la Tierra tendrían algo que comer. Y creo que esa es una realidad súper difícil de aceptar en términos de justicia social, ¿no? O sea, cada vez que alguien va a un restaurante y pide, podría haber 16 otras personas en su mesa teniendo un alimento de calidad. Y nutricionalmente hablando, muy adecuado, ¿no? Incluso más en algunos casos. Sí, exacto. Sí, bueno, justo esto también lo voy a mencionar en un momentito. Y yo ya sí, No, está perdón. perfecto. Bueno, esta gráfica me gusta a mí mucho, también está en inglés, lo siento, no la encontré en español. Pero no sé si has escuchado que últimamente se dice mucho, no, pues lo mejor que puedes hacer por el medio ambiente es dejar de tener hijos, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues a la goma Definitivo. lo que haga yo con mi vida, porque pues si no tengo hijos ya la hice, ¿no? En esta gráfica lo que se logra ver es que no es lo mismo ser cualquier tipo de persona. El 10%, que es la parte amarilla que sale hasta arriba, el 10% de las personas más ricas en el mundo producen el 49% de los gases invernadero. Y esto tiene que ver con los hábitos de consumo, ¿no? Una persona que tiene para, pues, pedir cualquier tipo de producto que le llegue a su casa, que tiende a tener un alto porcentaje de productos de origen animal en su dieta, está produciendo la mitad de los gases invernaderos de la Tierra. Y el 50% de la Tierra, que son las personas más pobres, solamente producen el 10% de los gases invernadero. ¿Qué, Entonces, qué, qué dato tan impactante, ¿eh? O sea, justo yo creo que en estos datos debemos de fijarnos un poco, sobre todo cuando vemos esas imágenes de no tengas hijos por el planeta o cosas así, ¿no? sí, o sea, a lo mejor, porque bueno, creo que también se puede prestar mucho a una pues cuestión bastante elitista, el decir, ay, bueno, pues es que ¿por qué la gente pobre tiene tantos hijos, no? Pero aún una persona que no tiene los mismos recursos que alguien de clase alta, sus 10 hijos no consumen lo que consume uno tuyo, ¿no? Porque no pide cosas por Amazon todos los días, porque no tiene su propio coche, porque, ¿sabes? O sea, los hábitos de consumo que tenemos las personas son muy, muy diferentes. Incluso hay algunas otras gráficas que, bueno, no quise como abrumar a todo el mundo con tanta información, pero, por ejemplo, India, que es un país donde sí se comparte la religión hindú con la musulmana y pues la mitad del país es hindú, entonces no consume carne roja, sí consumen otros productos de origen animal, pero no carne roja, que es la que es más detrimental para el ambiente. Por esa situación, ese país, aunque es el segundo más poblado del mundo, no tiene el mismo impacto ambiental que otros países que están más poblados. Entonces, tiene mucho que ver nuestros hábitos de consumo en particular, pero también de nuestra alimentación y de nuestros hábitos, nuestro real impacto en la vida. Entonces, podría yo ser una mujer que no tiene hijos y causar un impacto ambiental mayor de una familia que tiene 4 hijos, pero su consumo es menor. Definitivamente, ¿no? Y muchas veces sí tenemos como esa parte de no tengo hijos o no pienso tener por el medio ambiente, pero pues sí estamos produciendo bastante sin darnos cuenta, ¿no? Sí, exacto. Bueno, esta es otra, es un micropedazo de una gráfica de una revista científica que habla en general de la diabetes tipo 2. Voy a empezar a hablar un poquito
bueno, sigo en la parte social, pero vamos a empezar a meter también la parte económica, pensando que pues el Estado es el responsable de la salud de las personas y es quien termina pagando por las personas que pierden su salud. En este estudio separaron a las personas en varios grupos, desde veganos, que son personas que comen basadas en plantas, hasta no vegetarianos. Y aquí tenemos la incidencia de personas con diabetes tipo 2. Entonces vemos que por mucho las personas que comen productos de origen animal en un índice que ellos explican en su metodología tienen 7.6 y las personas que son veganas tienen 2.9. O sea, es más del doble la probabilidad de que una persona tenga diabetes tipo 2, que es la que se adquiere, si su dieta incluye productos de origen animal. Y de hecho es bastante lineal si ves aquí los resultados. Los lacto-ovo-vegetarianos, o los que se conocen como solo vegetarianos, empieza a subir el riesgo, ¿no? Porque tanto la leche como el queso contienen muchas grasas, bueno, ¿qué te platico a ti, no? Grasas saturadas de cadena corta que incrementan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, y obesidad es igual a riesgo de diabetes. Pesco-vegetarianos, o sea, yo he escuchado mucho que dicen, ay, no, sí, no como carne, pero como pescado, y ya con eso es súper saludable, ¿no? O sea, también hay sus riesgos y hay su impacto ambiental. Semi-vegetarianos, que en este estudio dicen que solo comen carne 3 veces a la semana, pero también, o sea, a pesar de que sí hay una discrepancia importante, una diferencia importante entre comer productos de origen animal todos los días a solo 3 veces a la semana, pues seguimos en un riesgo. Ahora, menciono justamente la diabetes y en la siguiente gráfica voy a mencionar la obesidad y el sobrepeso, que bueno, es algo de lo que Come Conciencia habla mucho, pues es, tal cual lo tienen en su página, una pandemia fuertísima que sucede en nuestro país y que no solo nos cuesta más vidas que el coronavirus todos los días, también nos cuesta mucho dinero. Entonces, esta gráfica es sobre, desde 1988, el peso de los mexicanos y las mexicanas. En el 88, pues más del 50% de las personas estaban en peso adecuado. Se había proyectado con eso que para el 2002 el 20% de las personas iban a tener peso adecuado y se logró mejorar a 29%. Pero si hacemos cuentas, es el 70% de nuestra población que está en sobrepeso. Es una estadística que yo francamente no puedo superar. O sea, sí, o sea, es como si, por ejemplo, en mi casa fuéramos 10 personas y de esas 10 personas, 7 tuvieran problemas relacionados a lo que comen, ¿no? Sobre todo por la parte de sobrepeso u obesidad. Entonces es un dato bien alarmante, además de que México es un país de personas diabéticas. Te aseguro que tú puedes preguntar, bueno, es un ejercicio que yo hice alguna vez, o sea, pregúntale a cualquier conocido, a cualquier amiga, oye, en tu casa hay alguien que tenga alguna enfermedad y por lo menos va a haber un diabético o un hipertenso. O sí, sea, nadie se salva, ¿no? Somos un país enfermo justo porque no cambiamos lo que comemos, ¿no? Y es algo muy complejo, pero como vimos en la gráfica anterior, pues el disminuir lo más que se pueda los alimentos de origen animal también puede ser una solución. sí. Y bueno, esto es muy en la parte social, o sea, nuestra salud colectiva está muy deteriorada y es algo que yo menciono mucho, ¿no? A veces cuando dicen, ay, o las personas que recién empiezan a dejar de consumir productos de origen animal, dicen, ay, es que te vas a enfermar. Y yo me las quedo bien, digo, ¿de verdad crees que estamos sanos? O sea, ¿tú de verdad piensas que la sociedad está sana? O sea, como esto se puede poner peor de verdad, es creo que una desconexión total donde se iguala una dieta omnívora a una dieta sana. Y lo hemos escuchado con todo tipo de cosas, ¿no? O sea, obviamente de cliché, pues la proteína, que creo que nadie en el universo que tiene una dieta variada tiene deficiencia de proteína, pero incluso en el hierro, que también se habla mucho de eso, pues hay muchísimas personas que son anémicas y son omnívoras, ¿no? O sea, tenemos que dejar de igualar en nuestra mente una dieta omnívora con una dieta sana, al contrario, ¿no? O sea, creo que se tiene que empezar a hacer ese vínculo al revés. Y bueno, en la parte económica, en esta siguiente diapositiva, vemos que pues toda esta gente que está enferma, al Estado le cuesta. Y eso nos ha estado costando más y más y más y nos va a seguir costando mucho dinero. Esta gráfica es de la Secretaría de Salud y es la proyección de costos de las personas con sobrepeso y obesidad.
Entonces, Sí. el consumo de alimentos de origen animal y el subsidio que se le ha estado dando por parte de, creo que casi todos los gobiernos del mundo, a la leche, al huevo, a la carne, al pollo, etcétera, pues está teniendo impactos económicos que tenemos que pagar. Si esos subsidios económicos se dieran a otros alimentos basados en plantas, pues estos números empezarían a bajar. Y justo es cuando comparamos los precios, ¿no? De algunos alimentos y decimos, híjole, ¿por qué Ajá, la leche de vaca es tan barata, ¿no? Comparada claro. con algún otro tipo de alimento, ¿no? Y es por parte de estos subsidios. Sí, exacto. Entonces, pues bueno, para finalizar, les tengo dos recomendaciones. La primera es que calculen su huella de carbono. Aquí ponen huella ecológica. Esta es una página, si buscan así como viene Ecological Footprint, les va a salir, ¿no? Y bueno, ustedes lo pueden hacer tan detallado como quieran y les va a investigar sobre sus hábitos de consumo en general, ¿no? Tanto cuántos focos tienen en su casa, cuántos productos de origen animal comes, cuántas veces usas el avión, etcétera. Y al final te va a decir si todas las personas del mundo vivieran como tú, cuántos planetas tierras necesitaríamos. Necesitaríamos. Y justo te hace ese desglose, ¿no? De qué cosas es importante que cambies y qué cosas pueden tener más impacto. La Ok. otra recomendación es la película Cowspiracy, que creo que también ya la han recomendado por aquí, que habla justamente de cómo muchas empresas, incluso muchas ONGs, han escondido la realidad de que es la industria ganadera la que tiene el mayor impacto en el medio ambiente y la han disfrazado pues justo con todas estas cosas, ¿no? Con apoyar energías verdes, con reducir los plásticos, que no es que no sean cosas importantes, pero como dije al inicio, hay diferencias en el impacto ambiental que tienen algunas cosas. Entonces, a lo mejor yo estoy invirtiendo mi energía, mi tiempo y hasta mi dinero en hacer un cambio que yo creo que es grande, pero en realidad no lo es. Mientras que cambiar mi dieta, una dieta basada en plantas, yo lo menciono mucho, ¿no? O sea, pueden empezar con la iniciativa de lunes sin carne, ¿no? En lo que, pues yo me habitúo a hacer un cambio de recetas, en lo que, pues investigo, ¿no? Yo conozco mucha gente que me dice, jamás en mi vida he probado las alubias y no sé si me gustan. Bueno, pues ese lunes va a ser el lunes perfecto para saber si te gustan o no las alubias, ¿no? O probar una receta o lo que sea. Y de ahí, pues puedes ir aumentando el número de días. Obviamente, pues mientras más días, mayor va a ser el impacto y no solo en el medio ambiente, sino en tu salud. Y bueno, creo que de esto han hablado ya varias veces aquí, incluso en los lives, ¿no? De que, es que es carísimo. Bueno, pues depende. Si todos los días vas a ir a comprar sustitutos de carne que son importados, pues por supuesto que te Exacto. vas a quedar súper roto. Pero si usas los recursos locales que tenemos que son maravillosos, ¿no? El maíz con el frijol, que es una proteína De muy súper buena calidad. completa, el amaranto, nadie se va a morir de hambre, a nadie le va a faltar proteína, a nadie le va a dar anemia, al contrario, ¿no? Sí, que justo es, híjole, como mencionas, la verdad, hay otras cosas que no dejan de ser importantes. Lo que nos hace voltear hacia la alimentación como una herramienta tan novedosa porque es un poco nuevo hasta cierto punto, ¿no? Toda esta información y Sí. sobre todo avalada por información científica, que es lo que lo hace muchísimo más importante, ¿no? La, la, o sea, porque por lo que volteamos aquí, hablar de esta parte, es justo que no tenemos tiempo, o sea, bueno, el famoso Overshoot Day, que es Ujú. cuando nos acabamos los recursos del planeta, cada año es muchísimo más rápido, o sea, ya no tenemos recursos ni siquiera para un año, Sí. estamos tomando recursos del año que viene, entonces nuestra deuda va a estar terrible si la seguimos acumulando de esta manera, ¿no? Además de que económicamente, para la salud y para el medio ambiente, pues es algo muy beneficioso, ¿no? Comparado con lo que estamos haciendo hasta ahora. Sí, exacto. Muy bien. No sé si Pues, alguien tenga alguna duda. pues la verdad, no, me parece que hasta ahorita no hay preguntas. Han sido comentarios sobre todo sobre información que no conocíamos, sobre información
que a veces está, que no es nueva, pero no llega a nuestras manos. Te agradecemos mucho, Adri, de verdad que nos hayas dado toda esta información. Es algo que se necesita, es algo que necesitamos cambiar ya. Híjole, es bien chistoso, ¿no? Porque a veces creemos que somos radicales, los que empezamos a disminuir nuestro consumo de alimentos de origen animal, pero a lo mejor no hay otra forma, ¿no? O sea, de salvar el planeta ya no podemos empezar en un año, ya no podemos empezar en 2 semanas, ¿no? O sea, tiene que ser ya, porque el planeta lo necesita ya. O sea, te digo, no es coincidencia que todos los años sean los más calurosos registrados, ¿no? Que cada vez haya más sequías, que cada vez tengamos muchísimos más problemas de este tipo y aún así no nos detengamos a pensar qué está pasando y cómo podemos solucionarlo. Y no es algo de invertir, ni cambiar, ni poner a lo mejor paneles solares ya mañana, juntar agua de lluvia, o sea, cosas así. Puede ser algo tan sencillo como cambiar lo que estamos haciendo. Sí, incluso hay muchas cosas que de repente, que son alimentos veganos por accidente, ¿no? Y luego dices, ay, ni me había dado cuenta, ¿no? O sea, bueno, aquí en la Ciudad de México, donde las quesadillas sin queso sí existen, muchos de nosotros ya eran, o sea, ya desayunábamos veganos sin saberlo, ¿no? Entonces, pues Exacto. solo es, de repente creo que sí hay como todo un estigma así de, híjole, y es que qué voy a comer y me voy a desnutrir y sí es muy alimentado, bueno, por muchísimos casos que hemos visto y escuchado en las redes, ¿no? Y vas a hacerte tu super smoothie en la mañana y entonces te entra el patatús porque tú tienes que correr en la mañana al trabajo. Digo, yo desayuno en el coche mientras manejo, pero no es nada grave, al contrario. Creo que muchas veces, bueno, no sé, yo llevo 15 años desde la última vez que comí carne y creo que yo comía muy mal, ¿no? Porque estaba habituada a, pues yo tenía carne congelada y todas las tardes era de, bueno, pues aviento ahí, le echo como que 3 lechugas y pues ya muy padre, ¿no? Y entonces cuando empiezo a tomar conciencia de, justo con este miedo, ¿no? Digo, creo que hace 15 años la cosa era un poquito menos fácil, pero justo con este miedo de, híjole, y si me enfermo y si no, y me puse a investigar y dije, ups, o sea, mi dieta para nada era saludable en principio, ¿no? Entonces, pues al contrario, mejoramos bastante las cosas y creo que ahorita vi la pregunta de alguien que decía que si realmente hay un beneficio de no comer carne una vez a la semana, ¿no? Hay muchos artículos. Yo también, ahorita que estuve poniendo estas gráficas, me topé con artículos muy sesgados, ¿no? Para los dos lados, por supuesto. Hay un estudio súper completo, está un poquito técnico en la parte de ciencias, pero si quieren echarle un ojo, es de la revista Science, que es la segunda revista más importante, revista científica, y que justamente en lugar de dar un veredicto, decir sí, sí come o no, no come, dice, ahí está la evidencia y vela, ¿no? Tú O sea, decides, ¿no? exacto. Y pues una noticia triste es que un día a la semana no es suficiente. No es que no haga un impacto, pero para cómo está el mundo en este momento y para el número de personas que somos, efectivamente no es suficiente. Pero eso no quiere decir que no haga un cambio. O sea, si pues entonces mejor no hago nada, no, pues nos vamos a ir a la goma mucho más rápido. Mejor sí. Y entonces en lo que nos vamos habituando más y más personas, pues el impacto va a ir mejorando, ¿no? Pero sí es importante notar que lo ideal es que no se quede en un día. Y yo creo que aquí la pregunta más importante es, ya tenemos la información y justo como lo dices, ¿qué vamos a hacer con ella, no? O sea, no nada más tener esta información y, pues, ¿no? O sea, Exacto, no, sí. ¿qué vamos a hacer con esta información? En realidad hay muchísimas herramientas, como bien mencionas, hemos estado tratando nosotros de mostrarles, algunas recetas, algunas formas, darles la información científica, porque ese es otro tema bien importante. No todos los artículos son científicos, ni todos son de buena calidad. Entonces, hemos tratado de acercarles nosotros esta información, al igual que lo hiciste tú de esta manera, que son artículos que en realidad tienen validez, que en realidad son estudios bien elaborados. Entonces, pues bueno, creo que es parte de seguir buscando y de seguir tratando de hacer estos cambios, ¿no? Me parece que llegaron otras 2 preguntitas, Adri, y aún tenemos un poco de tiempo. Sí. Antonio nos pregunta que si todo el mundo deja de comer carne y come verduras, no vamos a deforestar el planeta por tantos vegetales que se van a necesitar. Es un poco de lo que ya hablamos, pero para reforzar este tema, Adri. Sí.
Sí, creo que es una de esas situaciones imaginarias en las que ponen a los veganos así de, y si estás en una isla desierta, ¿no? Es como de esas cosas que es chistoso, pero sí se dicen mucho. Pues sí, un poco para recapitular, no, de hecho, probablemente ya ni siquiera tendríamos que cortar nada más, más o menos el 60% de todos los granos y cereales que se cultivan no se cultivan para alimentar a gente, se cultivan para alimentar animales. Entonces, si dejamos de alimentar a los animales, no solo vamos a poder alimentar a las personas que antes comían carne, sino también vamos a poder alimentar a las personas que ahorita no están siendo alimentadas adecuadamente. Muy bien, perfecto. Bueno, tenemos otra preguntita más. Antes de seguir con esta pregunta, me gustaría aclarar para las personas que los ven, el llevar una alimentación basada en plantas no es necesariamente volvernos, no es necesariamente volvernos veganos, ¿no? Sí. Los veganos llevan una alimentación basada en plantas, que eso sería lo que hace la diferencia, ¿no? ¿No? Ya nos están Gracias. diciendo perro. Y pues bueno, hacer como un poco esa distinción, ¿no? El veganismo es como tal un estilo de vida y un poco de la alimentación, que sería una alimentación basada en plantas, pero no necesariamente al alimentarte basado en plantas eres vegano. Exacto. Muy bien, perfecto. Y bueno, ya entrando en esta pregunta, nos pregunta, perdón, en este comentario, nos pregunta Sofía a BIM, en el veganismo no hay consumo de pan. Yo creo que esto es algo que nos han preguntado a todos, sobre todo por la parte del gluten, ¿no? No sé si al decir tú que Sí. sigues una alimentación basada en plantas, te dicen, híjole, es que no tengo nada. Y tú estás viendo a lo mejor algo que sí puedes comer que lleva pan y frijolitos o algo así. Te dicen, por eso es que los veganos no consumen pan, ¿no? Y yo, o sea, es como la mitad de mi comida. Sí, justo no hay ningún problema. Una alimentación basada en plantas, pues bueno, también incluye pan. Ahí tendría que ser otro tipo de, de situaciones, por ejemplo, cuando hay problemas con el gluten necesariamente, un tipo de enfermedad celíaca o cosas así, pero una alimentación basada en plantas no está peleado con consumir pan. Fíjate que es como súper interesante justo cuando empiezas a tener la mirada, en este caso, a las personas intolerantes al gluten o celíacas, o en nuestro caso, de alimentación basada en plantas, porque de repente dices, ¿por qué los rancheritos traen sí es ácido láctico, ¿no? Sólidos de leche? Entonces, o sea, yo creo que nadie en la vida se pone a leer una etiqueta y dice, wow, ¿por qué los rancheritos traen sólidos de leche, no? O sea, es como, se vuelve muy benéfico a muchos niveles el empezar a tener conciencia sobre las cosas que comemos, ¿no? O sea, esto a lo mejor es un poco, pues supongo medio tontito, pero cuando yo me volví vegetariana primero, comía gelatina y entonces como 3 años después fui a un picnic de vegetarianos y entonces una niña se me quedó y me dice, ¿por qué comes eso? Y yo, pues, soy vegetariano. Me dice, claro que no, está hecho de hueso de vaca. Yo casi me vomitaba, o sea, yo no tenía idea de qué era la grenetina, ¿no? Tampoco sabía, por ejemplo, que la costrita de la concha es de mantequilla. Entonces, pues justo esto explica mucho esta falta de salud de en nuestro país, de la gran mayoría de las personas omnívoras, porque ni siquiera se tiene esta conciencia de qué es lo que están comiendo, ¿no? Claro, Entonces, y justo es algo bien interesante, lo hablamos hace unas semanas en el tema de etiquetas, saber qué estamos comiendo, o sea, somos un país enfermo y no sabemos qué tiene lo que estamos comiendo, ¿no? sí. Vemos 10, 15 ingredientes en algo que debería de ser una cosa de dos, ¿no? O sea, simplemente, no sé, un paquetito de frijoles, Hoy sí. tiene 10, 15 ingredientes y tú dices, bueno, pero en mi casa nada más llevan frijoles, a lo mejor cebolla, Sí, ajo, no sé, ¿no? Pero no sí, 15 ingredientes más. Entonces, justo la importancia de ser consumidores informados. claro. Muy bien, pues bueno, Adri, no tenemos más preguntas. Te agradecemos muchísimo todo este tiempo que nos hayas compartido en este espacio esta información tan importante, tan valiosa que necesitamos cambiar para ayer, o sea, ya no para mañana, o sea, necesita Sí, ser ya y no hay mejor manera de saber qué está pasando para poder lograrlo. sí, muchas gracias por la invitación.
Pues bueno, les agradecemos mucho también a todos los que nos dedicaron este tiempo, que lo vieron. De todas maneras, vamos a seguir compartiendo información al respecto. Si tienen dudas, comentarios, si quieren saber más sobre este tema, con toda confianza, escríbanos a nuestras redes. Y pues bueno, nos vemos por aquí en la próxima. Muchas gracias. Gracias, bye. Adiós.